hidrófilos, ¿sí? Van a permitir el paso de sustancias polares, es decir, de aquellas que son generalmente de bajo peso molecular, ¿sí? Aquellos que tienen mediano peso molecular, pues van a utilizar el transporte activo, y aquellos que tienen mayor peso molecular utilizarán endocitosis, exocitosis o pinocitosis. Ya sabemos todo eso, ya lo habíamos visto, ¿cierto que sí? Bueno, sigamos. ¿Puedo continuar? ¿Cómo así? Pero usted, ¿no? Además de que graban la clase, toca darle la diagnóstico. No, póngase serio, pimienta. Oiga, para eso están los libros de farmacología. ¿Qué es eso? Usted ya no está en la primaria, mijo. Usted está en el bachillerato, compórtese como tal, mijo. Imagínense que cuando hubieran, por ejemplo, a nosotros, cuando yo estaba haciendo la maestría, a mí no me daban ninguna diapositiva. A mí a nosotros los profes nos decían, estudien de la Goodman-Gilman de la página 1 a la página 330. Imagínense. Entonces, pues, toca hacerle al estudio, al análisis. Sigamos. Entonces aparece la clasificación de los efectos farmacológicos, ¿sí? Por tanto, los efectos farmacológicos son de 6 tipos, perdón, 6 tipos. Primero está el efecto deseado. Y al efecto deseado, que no está allí, también se le llama primario. ¿Cuál es el efecto deseado? Es muy sencillo sacar lo que uno quiere. Exacto, lo que uno quiere que ocurra con el medicamento. Si yo me tomo una tableta de acetaminofén, lo que quiero es que se me quite la fiebre o el malestar. Es el efecto deseado. Pero aparece un efecto que se llama el efecto indeseable, que se confunde mucho con el efecto secundario o colateral. ¿Qué es el indeseable? El que aparece con la dosis habitual del fármaco. O sea, posiblemente es normal que aparezca. Un ejemplo, me acabo de tomar un vaso con tinto, un tintico, un cafecito. Si yo me tomara un acetaminofén y tuviese el estómago vacío, ¿qué podría producirme? Malestar, gastritis. ¿Cierto? Entonces, la epigastralgia es normal que se produzca con un analgésico, ¿sí? El dolor es normal que se produzca cuando yo inyecto una determinada cantidad de fármaco por vía intramuscular. La irritación es un efecto que aparece después de la inyección. Esa sensación de bolita que ustedes tienen ahí cuando les administran un fármaco intramuscular es un efecto indeseable. Es decir, ya voy, mamita, que el efecto indeseable es el que aparece con la dosis habitual. Probablemente es un efecto indeseable normal. ¿Sí? Dígame ahora sí. Sí, señora. Sí, señora, muy bien. El efecto colateral es el mismo secundario. Y este se caracteriza porque va con el mecanismo de acción del fármaco. Lo que ocurre, por ejemplo, con una sustancia antihipertensiva. Por ejemplo, de los beta-bloqueadores en general. No necesariamente, ese sería un efecto indeseable. Pero, ¿cuál será un efecto colateral de un beta-bloqueador? Que se me disminuya la frecuencia cardíaca. Porque él tiene un efecto cronotrópico negativo. O sea, me disminuye la frecuencia cardíaca. Creo que una pregunta, digamos hablando de la el hecho de que se pueda formar es un efecto colateral, porque acompaña el mecanismo de acción del medicamento. Otro ejemplo, lo que ocurre con un antihipertensivo. ¿Para qué es un antihipertensivo? No para bajarla,
para mantenerla en equilibrio dentro de parámetros normales. Pero si a mí en vez de que la presión se me regule, yo me desmayo, me hipotenso, eso va con el mecanismo de acción del medicamento. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Lo que ocurre con los antiparasitarios. Usted se toma un antiparasitario y el antiparasitario posiblemente acabó con la ameba, pero también acabó con su flora intestinal, con su microbiota. Y entonces usted quedó susceptible a trastornos gastrointestinales porque no tiene microbiota que la protege. Va más allá. ¿Sí? Que sí regulan la presión, pero también porque resulta, y ya vamos para sistema nervioso autónomo, ahí lo va a entender, porque los beta 2 también están ubicados a nivel pulmonar. Y a nivel pulmonar, al ser estimulados, van a producir dilatación del músculo bronquial. Pero si yo lo beta bloqueo, voy a producir broncoconstricción. Podríamos decir que un beta bloqueador estaría, con respecto a la broncoconstricción, no, esa sería una contraindicación. Es decir, que ese medicamento en pacientes hipocosos y con antecedentes de asma yo no lo puedo usar. Y sería un efecto colateral, porque se acompaña con el mecanismo de acción del fármaco. ¿Está claro? Digamos, si se pasa muy rápido puede generar sí. ¿Este sería indeseable o colateral? Eso es un efecto idiosincrático. Aparece como una respuesta distinta en un paciente. ¿Sí? Bueno. Bien. Pasamos a la idiosincrasia. El efecto que aparece o la respuesta anormal distinta. Yo le coloqué ahorita, usted estaba con cólicos, usted nunca había tomado ibuprofeno. Y yo le dije, tómese este ibuprofeno. Y usted saliendo ahí, pum, hizo un paro, se murió. Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Es una respuesta anormal distinta. ¿Está claro? ¿Y por qué? Porque es que todos somos diferentes. Usted va al banco y usted valida la huella. Y eso es lo que me dice que usted es diferente a las otras personas. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, es una respuesta normal distinta. Lo que ocurre con las vacunas. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Córdoba cuando llegaron las vacunas Pfizer. Una enfermera del hospital de Córdoba convulsionó después de la dosis de Pfizer. Es una respuesta distinta. ¿Y por qué? Porque somos diferentes. Y eso no lo digo yo, lo dijo Darwin en 1857. ¿Está claro? Y aparece otro efecto que se llama la hipersensibilidad o anafilaxia. Lo que ocurre con la administración subsiguiente de una sustancia farmacológica. Un ejemplo, cuando somos alérgicos. Yo no sabía que era alérgica a la acetaminofén y hice una hiperreactividad, una hipersensibilidad. Hice una broncoespasmo, me tuvieron que llevar al hospital, hice un choque anafiláctico, me tuvieron que llevar a la UCI. ¿Sí me hago entender? Eso es una respuesta de anafilaxia o hipersensibilidad. Y el último efecto es el placebo. Y el efecto placebo es el que se produce con una molécula que no tiene principio activo. ¿Y para qué se usan los placebos? Pues para los ensayos clínicos. Lo que ocurrió con las vacunas. ¿Ah? Que no tiene principio activo, carece de principio activo. Y puede pasar.
Miren que mucha gente, por ejemplo, murió con las vacunas, con Pfizer. Ellos dividieron la población. Ellos cogieron 3 millones y los dividieron. A 1.5 le pusieron el principio activo y al resto le pusieron el placebo. Entonces no tenía molécula. Claro, para hacer ensayos clínicos. Muy bien, exacto, eso es el placebo. Ahora, para, por ejemplo, disminuir la abstinencia o la dependencia de un fármaco, la morfina. Cuando tú le dices a tu paciente y él te dice, póngame un poquito de morfina y tú coges un poquito de agua estéril y se la colocas. Tú le dices, te estoy poniendo agua estéril, pero tú no le puedes decir al paciente que le estás poniendo placebo, psicológicos, un efecto psicológico. ¿Está claro? Bien. Listo. Eso con respecto a los efectos. Y entonces aparece otra variable que es la dosis. Por tanto, la dosis, ¿qué es la dosis? La dosis no es más que la cantidad de fármaco que se requiere para producir un efecto farmacológico. Es cantidad, concentración de principio activo o cantidad de principio activo que se requiere para producir un efecto farmacológico. Y hay fármacos, entonces, que pueden ser difásicos. Difásicos o bifásicos, ¿sí? Y entonces yo puedo decir fármacos di o bifásicos. Mire, aquí lo tiene. Di o bi, con B de perro bravo. ¿Sí? Bifásicos o difásicos. ¿Qué es un fármaco difásico? Es una misma molécula que a dosis distintas me puede producir efectos diferentes o respuestas diferentes. Entonces, una molécula farmacológica que a dosis distintas me puede producir respuestas farmacológicas diferentes. ¿Listo? Una misma molécula que a dosis distintas me puede producir efectos diferentes. Y entonces vamos a explicar un difásico. Lo voy a representar con el típico que me encanta a mí representarlo, que es un inotrópico, la dopamina. La dopamina, chicos, es un fármaco inotrópico. ¿Qué significa que sea inotrópico? A ver, chicos. Que aumenta la fuerza de contracción o la contractilidad cardíaca. Muy probablemente los inotrópicos, óigase bien, los inotrópicos se van a utilizar, por ejemplo, en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, que tiene una falla de bomba, que su corazón está tan hipertrófico que no puede contraerse lo suficiente. ¿Sí? Ustedes vieron en fisiología la ley de Otto Franz Starling. En 1860 los hermanos Otto y Franz escribieron la ley de Otto Franz Starling, no son hermanos. Entonces ellos cogieron una variable y dijeron, a mayor fuerza de contractilidad, mayor será la capacidad de la fibra para contraerse y eyectar sangre a los tejidos. ¿Sí o no? Bien, entonces esto es un inotrópico. Entonces, ¿en qué me sirve? Un ejemplo de insuficiencia, pero también tiene otras utilidades. Entonces, miren, van a encontrar que a dosis menores o iguales de 3 microgramos por kilo minuto, este medicamento va a tener un efecto dopa 1. Y al tener efecto dopa 1, me va a producir vasodilatación
mesentérica, arterial y renal. Es más, hasta cerebral. Dilatación de las arterias cerebrales, mesentéricas y renales. Entonces, probablemente me va a estimular un efecto que se llama la natriuresis. Me va a sacar sodio y agua, pero me va a retener potasio. Y entonces esta dosis desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque los pacientes hacían una falsa diuresis. Se arrastraba agua, se arrastraba sodio, pero se retenía potasio. ¿Sí está claro? Y los estados de hipercalemia también me producían fallo renal. ¿Sí? Me voy a la otra dosis y digo, pacientes con 3 a 5, que es la que más se usa, de 3 a 5 microgramos por kilo minuto, van a tener un efecto beta 1 y entonces me van a aumentar el gasto cardíaco y me van a aumentar la contractilidad. ¿Ve? Entonces, ¿en qué pacientes utilizo esta dosis? En los que tienen fallo cardíaco, fallo de bombo. Miren que esta dosis es diferente a esta. ¿Sí está claro hasta ahí? Esta es diferente a esta. Pero si yo coloco el fármaco a dosis mayores de 7 microgramos por kilo minuto, pues voy a tener un efecto alfa 1. Y al tener el efecto alfa 1 voy a inducir vasoconstricción. Y si aumento la vasoconstricción, se aumenta la resistencia y se aumenta la presión arterial. ¿Sí está claro? Voy a compartir entonces pantalla. Ahí encuentran pues la gráfica. Pues esta gráfica... Profe. Hola. Profe, ¿será que tú te puedes devolver a la dosis cuando dijiste que era mayor de 7? Si es que no se te alcanzó a escuchar lo último. O sea, bueno, la dosis, estaba diciendo que la dosis que es mayor de 7 microgramos por kilo minuto, UG por kilo minuto, esa dosis va a tener un estímulo alfa 1. Y al tener un estímulo alfa 1 me va a aumentar la presión arterial y me va a aumentar la vasoconstricción, porque tiene efecto alfa 1. ¿Está claro? Hola. Sí, profe. Bien. Toda esa dosis va a tener una relación con la dosificación, que tiene estimación de la dosis, y con la posología, que es el estudio de la dosificación, es decir, cuánto porcentaje de medicamento se requiere con un fin farmacológico. Por ejemplo, cuánto porcentaje de medicamento se requiere para producir un estado de sedación. ¿Bien? Digamos, entonces, esto que ustedes ven aquí, yo también se los había explicado ya. Sin embargo, hay una parte que no les expliqué, que es la semivida. Vida media o semivida plasmática no es más que el fármaco que crece a un 50% de la concentración plasmática inicial. Sí, ya lo vimos. Yo di un ejemplo, la dopamina. Di y o vi, la misma cosa. Bien. Bueno, no, tranquila. Entonces, bien, entonces ustedes aquí vean la semivida. Fíjense que la semivida o vida media no es más que el momento en que el fármaco decrece, ¿sí?, a la mitad de su concentración plasmática inicial. Por ejemplo, aquí miramos, por ejemplo, si el fármaco llegó a un 80%, la mitad de su concentración plasmática será un 40%.
Y aquí vamos a tener la concentración mínima. Ya les había dicho qué es la concentración mínima. La concentración más baja de fármaco alcanzada en la sangre. Y muy probablemente en esta fase el efecto va a disminuir relativamente. ¿Sí? Puedo tener una disminución del efecto farmacológico. Bien, entonces toda esa exposición general del medicamento está relacionado con el ABC bajo la curva, ya también lo habíamos mirado. Entonces aparece este concepto importante que se llama la biodisponibilidad. ¿Y qué es la biodisponibilidad? ¿Qué me indica? La cantidad de fármaco o la cantidad y la forma en que un fármaco llegó libre a la sangre o a la circulación sistémica. Aquí está, miren. La biodisponibilidad, ahí me comió una L, indica la cantidad y la forma. Indica la cantidad y la forma en que un fármaco llega a la circulación sistémica. Entonces, podríamos decir que existen dos tipos de biodisponibilidad. Una que es absoluta, y la absoluta aplica para aquellas sustancias que se absorben por vía parenteral. Un ejemplo, la intravenosa llega completa, la intramuscular, la subcutánea, por eso la biodisponibilidad absoluta tendrá relación estrecha con la vía de administración. Un ejemplo, la vía sublingual llega completa, ¿sí? Por tanto, el efecto farmacológico va a ser completo, muy probablemente. Y esto era lo que yo le quería explicar ahorita a usted que me había preguntado por esto de la biodisponibilidad. Desde el punto de vista terapéutico, pues interesa la biodisponibilidad óptima, ¿sí? No la máxima. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque cuando el fármaco llega en concentraciones elevadas a la sangre, probablemente va a producir mayor toxicidad. ¿Sí está claro? Entonces, esa es como la situación. Entonces, el porcentaje de fármaco que llegó libre a la sangre estará relacionado con la biodisponibilidad. ¿Está claro hasta ahí? Bien, digamos. Tranquila. Hasta luego. A ver, aquí me iba a poner así. ¿Tiene que algo así? Bien, suele valorarse entonces mediante el área bajo la curva. ¿Sí? Y interesa siempre la óptima o programada, no la máxima. ¿Sí? Siempre va a estar muy relacionada con este aspecto. Ahora sí puedo continuar. Listo, ok. Entonces, aparece entonces un parámetro que no sé por qué no se ve ahí, que se llama la bioequivalencia. Entonces, ¿qué es la bioequivalencia? ¿Sí? Eso es biodisponibilidad. La biodisponibilidad se relaciona algo un poco con la bioequivalencia, pero no es lo mismo. Por tanto, ¿qué es la bioequivalencia? ¿Qué es? Son dos fármacos, dos moléculas que comparadas van a tener el mismo principio activo, la misma concentración, la misma forma farmacéutica, la misma dosis, la misma, ya dije, la misma vía, ¿cierto? Por lo tanto, van a tener el mismo efecto farmacológico. Entonces, eso es la bioequivalencia. El INVIMA en Colombia tiene que procurar porque la mayoría de los medicamentos cumplan con los principios de bioequivalencia. Si yo quiero construir una casa igualita a la que tiene el vecino, yo la puedo hacer, pero muy probablemente voy a utilizar materiales mucho más baratos. ¿Sí? Entonces quiere decir que al comparar esas dos moléculas, pues tienen que ser iguales. Tienen que tener el mismo efecto, el mismo principio, la misma vía. Entonces, un ejemplo, si yo utilizo, por aquí, voy a utilizar aspirina,
Y por aquí voy a utilizar ácido acetil salicílico. Salicílico. Entonces yo puedo decir, principio activo, ácido acetil salicílico. Pongámosla aquí diferente para que ustedes la entiendan, cardioaspirina. Y entonces yo puedo tener cardioaspirina, mismo principio activo, fíjense. Ácido acetil salicílico. Mismo principio activo, ácido acetil salicílico. Por tanto, la misma concentración, ¿sí? La concentración, 100 miligramos. Misma concentración, 100 miligramos. ¿Sí? Misma forma farmacéutica, tableta, tableta. ¿Sí? Vía de administración, oral, oral. ¿Sí? Probablemente la misma dosis, 100 miligramos y 100 miligramos. Y entonces van a tener el mismo ¿qué? Efecto farmacológico. ¿Está claro? Entonces, todos los fármacos tienen que cumplir con principios de bioequivalencia. Por eso, el fármaco, la aspirina que produce Pfizer, muy probablemente tiene que ser la misma que produce Tecnoquímica. ¿Cuál es la diferencia? Que muy probablemente algunos laboratorios no van a utilizar los mismos materiales tan finos como utiliza, por ejemplo, Pfizer. ¿Ya está claro hasta ahí? Es como cuando usted compra un bolso o compra un perfume, la réplica de un perfume X. Probablemente la va a usar con materiales más baratos, pero usted quiere tener el mismo olor, ¿no? Bien, eso es bioequivalencia. ¿Sí? Sí, claro. Tienen que tener, como tienen el mismo principio activo, por eso la biodisponibilidad tiene que ser la misma en ambas. Por eso ustedes van a leer en el libro, un ejemplo, la biodisponibilidad de los AINES, es un ejemplo, es de un 60 a un 80%. Entonces, un ejemplo de un AIDS, el acetaminofén. Otro ejemplo de un AINES, el Dolex, acetaminofén, Dolex. Mismo principio activo, paracetamol. Mismo principio activo para el Dolex, paracetamol. ¿Ven? Entonces van a tener el mismo. Y la biodisponibilidad para el grupo de los fármacos probablemente va a ser igual. Cae y se cae. Bien. Digo. Entonces, ¿qué factores pueden afectar los parámetros farmacocinéticos? La vía, ya sabemos cuál, ya eso lo exponemos. La dosis, a mayor dosis, mayor efecto. Hay fármacos que con dosis mínimas pueden producir intoxicación. La presentación y la forma, la desintegración. Y esto se ve mucho cuando vamos a preparar medicamentos. Usted pone un medicamento a veces a diluir y se va a demorar uno más que otro. La disolución del principio activo, ¿sí? También estará relacionado con los parámetros farmacocinéticos. Podrían tener muchísima relación, pero como yo tengo materiales mucho más económicos, posiblemente la velocidad de desintegración pueda estar disminuida. ¿Sí? ¿Está claro? Por eso el fármaco genérico y el comercial, la molécula original y la genérica, la réplica. Muy bien, sigamos. Aparece entonces la D. Miren que ya vimos A. Ahora vamos a la D. La D es la distribución. Por tanto, ¿qué es la distribución?
el reparto de los fármacos a los diferentes tejidos. Eso es distribuir. Reparto de los fármacos a los diferentes tejidos. Y entonces, pues con respecto a la distribución, yo les quiero explicar algo importante, y es que supónganse que el fármaco venía por vía oral y llegó a la sangre. En la sangre vamos a encontrar unas PP. ¿Qué significa PP? Proteínas plasmáticas. Luego, estas proteínas plasmáticas son de alto peso molecular. Estas proteínas plasmáticas son de alto peso molecular. Entonces, ¿qué proteínas? La albúmina, muy bien, que tiene 66.000 a 67.000 Daltons aproximadamente. Las globulinas, pero la que más adhiere fármaco a ella es la albúmina. El fármaco llegó a la sangre. ¿Qué hace la albúmina? Atrae fármaco a ella. A esa ley es la ley de la atracción, ley de masas, o también llamada fuerzas de Van der Waals. Van der Waals. ¿Qué hace esta albúmina? Ella coge el fármaco y lo atrae a ella. Un porcentaje lo transporta ¿hacia dónde? Hacia los tejidos. El porcentaje que es transportado es el que queda libre, porque el resto de fármaco podrá ser inactivado por la proteína. Y si un porcentaje de fármaco es inactivado, pues obviamente no va a tener un efecto. ¿Sí? 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 Y el resto lo dejó libre, y ese es el que va a producir un efecto. Por tanto, podríamos decir que en los procesos distributivos, la albúmina regula el paso de los medicamentos a los tejidos. La albúmina hace dos cosas: o deja libre al fármaco o lo reduce, lo inactiva. Exactamente, el que queda libre es el que va a los tejidos. ¿Sí? ¿Sí? A los tejidos. ¿Sí? Claro, ella es la que se va a llevar a los tejidos, va a ir a la biofase, va a ir a producir un efecto. Sí. Ay, escuche lo que voy a decir para que poderle interpretar eso. ¿Qué hace la albúmina? Dos cosas le puede ocurrir al fármaco. El fármaco ella lo adhiere, un porcentaje lo deja libre. El que queda libre, es decir, ella es como un carrito, el que deja libre se va a los tejidos a ejercer un efecto. Otro porcentaje será inactivado por la proteína. No necesariamente, porque ella deja libre un porcentaje. ¿Sí? Ella es como un carrito, vea, ella coge este fármaco, ella es como a esta proteína se le llama proteína acarreadora. Yo tengo el carrito, llevo fármaco a los tejidos, lo distribuye, el que quedó adherido a ella se inactiva. El que ella dejó libre se va ¿a dónde? A los tejidos. Ella cotransporta. Pues por eso se llama fijación. No necesariamente. Hay veces, depende, porque si el fármaco es de bajo peso molecular,
el fármaco muy probablemente no se adhiere por ley de atracción. ¿Te das cuenta? Por eso se llama fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Es que la warfarina es un es un anticoagulante. Porque los fármacos se pegan a diferentes sitios y yo puedo competir con ella por el mismo sitio o por sitios diferentes. Y en esa competición yo puedo inhibir el efecto de ese fármaco. Por eso hay fármacos que tienen mecanismos de acción parecidos y que al administrarlos de manera concomitante aumentan el efecto. ¿Sí está claro? Y hay fármacos que tienen mecanismos de acción diferentes, pero entonces pueden aumentar también la respuesta. No importa por qué vía actúe. ¿Sí está claro o no? Eso es en síntesis lo que ocurre con las proteínas plasmáticas también. Ahora, supónganse que yo tengo un paciente con desnutrición. La desnutrición se caracteriza por estados de hipoalbuminemia. Lo que ocurre en los niños. Los guachorquitos que tienen la barriguita grande, que son pura sopita de plata, pero no están desnutridos. Entonces no hay albúmina. No se puede pegar fármaco. ¿Y qué le pasa al fármaco? ¿Se va para dónde? Se va derecho. Y al quedar todo ese libre, ¿qué le pasa al fármaco? Se va a llevar a todos los tejidos y se va a acumular. Y al acumularse, va mayor. Exactamente. La proteína plasmática, en síntesis, es un regulador. Por eso se llama proteína transportadora o acarreadora. Ella acarrea, lo empuja. Pero uno quedará libre y otro será inactivo. Ahora, ¿cuál es la que inactiva más, la que más está relacionada con ese porcentaje de inactivación? Pues la albúmina, porque es la que mayor peso molecular tiene. ¿Sí? Sí, podríamos decir que sí. Por eso hay pacientes que, sí, por eso hay pacientes que hay que ponerles albúmina. ¿Sí? Ahora, la albúmina también te aumenta el volumen intravascular. Por eso usted puede colocar albúmina en pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque te va a aumentar más o menos un 30% del volumen intravascular. ¿Sí? Depende, porque si yo tengo si yo la tengo hipotensa, claro, porque yo tengo que aumentar el volumen intravascular. De hecho, en la hipotensión hay estados de pérdida de líquido, un choque hemorrágico, por ejemplo, que está entrando ahí. Bueno, entonces aparece el volumen de distribución aparente. Entonces, yo no puedo establecer de manera exacta la cantidad de fármaco que me llega a un tejido. Por eso dice aparente de distribución. Volumen aparente. Es el volumen en el cual aparentemente se disuelve el fármaco. Y entonces yo puedo decir, mi organismo, o sea, yo me comporto de manera homogénea. ¿Qué quiere decir? Que el fármaco muy probablemente se va a repartir de manera homogénea. Y yo puedo calcularlo teniendo en cuenta la dosis del fármaco y la cantidad de fármaco que hay en la concentración plasmática. Eso es VDA, volumen aparente. Por ejemplo, si yo tengo heparina
La heparina es un anticoagulante. ¿A dónde tendrá que llegar la heparina necesariamente para producir un efecto? ¿Al espacio qué? ¿Intra qué? Y intravascular. Porque ella actúa en los factores de la coagulación. Entonces, yo digo, si yo administro 5.000 unidades, un ejemplo, no es que sea así, pero yo administro 5.000 unidades internacionales de heparina subcutánea. Entonces yo puedo decir, más o menos al espacio intravascular, dependiendo de mi porcentaje de masa corporal total, más o menos llegará más o menos 7%, más o menos 5%. Independiente de eso, independiente, el BDA no es más que el volumen en el cual aparentemente se disuelve un fármaco. Por ejemplo, si yo cojo un vaso con agua y le agrego 2 tabletas de acetaminofén, lo diluyo y lo agito y me doy cuenta qué porcentaje llegó más o menos a cada espacio. Y me hago entender, donde el vaso sería el cuerpo. Entonces eso es volumen de distribución aparente. ¿Y qué se relaciona o qué relaciona? Ahí está. Relaciona la dosis sobre la concentración plasmática del medicamento. Ahí está. Parámetro farmacocinético que relaciona la dosis administrada con la concentración plasmática resultante. Y miren, ahí lo que dice, se considera al organismo como un compartimiento homogéneo en el cual se va a distribuir el fármaco. Esto ya se los expliqué, la vida media. ¿Bien? Y otra vez, miren, 50% del organismo sale de él. ¿Sí? Bueno, sigamos. ¿Podemos seguir? Bien. Entonces, esto era lo que yo les estaba ahorita explicando. Miren lo que pasa con el fármaco. El fármaco llega a la sangre, se adhiere a las proteínas plasmáticas, ella lo cotransporta, el fármaco que queda libre se va ¿a dónde? A los tejidos, a los hematíes. Y para producir finalmente un efecto farmacológico. Bien. ¿Sí? ¿Qué quería decir? Que muy probablemente la cantidad de fármaco que se diluye en los compartimientos de un organismo estarán relacionadas con el porcentaje de agua corporal o el porcentaje de masa corporal. Yo no puedo decir que en un obeso el porcentaje de medicamento que se almacena es igual al de una persona delgada. Recuerde que los obesos tienen mayor porcentaje de tejido adiposo. Y el fármaco, una condición importante del fármaco es la liposolubilidad. Doble capa lipídica. ¿Sí? Ajá. En más partes, posiblemente. No sé qué. ¿Pero qué es menor? No, siempre va a depender la dosis sobre la concentración plasmática alcanzada por el fármaco. Si es una sustancia, ahí entraría una cosa que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pK es igual al logaritmo de la sustancia ácida y básica menos el pK sobre X elevada a la 10ª potencia. Yo lo puedo calcular, pero un ejercicio de eso dura, póngale que 3 horas. Yo tengo en cuenta la concentración, la dosis de fármaco y tengo en cuenta el peso del paciente,
tengo en cuenta la vía, si el fármaco es ionizado o no ionizado, para yo poder establecer exactamente qué porcentaje de fármaco llegó allá. Por eso yo puedo decir es aparente. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es más como farmacocinética, farmacométrica, más o menos. Claro, por la doble capa lipídica. Claro que sí. Es como el principio físico. ¿Bien? Entonces, bueno, esto miren que todavía explica más lo que ocurre con el fármaco y las proteínas plasmáticas. Miren que las proteínas plasmáticas cogen al fármaco. Un porcentaje será ¿qué? Inactivado. El que queda libre, ¿qué le pasa? Se transporta a las células del organismo. Ley de masa, ley de la atracción o ley o fuerzas de Van der Waals. Está en la lectura también. Bien, sigo. No tienen que copiar eso, mi amor, es la misma cosa. Bien, entonces, ¿qué factores influyen en la distribución del medicamento? ¿Qué factores? Uno, el flujo sanguíneo del tejido. A mayor flujo, mayor será la velocidad de distribución. Si yo tengo un tejido que está hipoperfundido, pues obviamente yo no voy a poder distribuir fármacos. Lo que ocurre con los pacientes que tienen falla cardíaca, y eso también está en la lectura, los pacientes que tienen falla cardíaca tienen mayor dificultad para contraer el ventrículo, y entonces hay disfunción ventricular. Entonces, si hay disfunción ventricular, la cantidad de sangre que se eyecta disminuye, y eso disminuye probablemente el flujo sanguíneo. La afinidad. Recuerden que el fármaco debe cumplir características peso, características físico-químicas, ¿sí? La carga eléctrica, la composición atómica, el pH. Si el paciente tiene alteraciones anatomofuncionales, un paciente desnutrido, pues un paciente que tendrá riesgo de intoxicación. El anciano, el abuelito, que tiene disminución enzimática y disminución del flujo sanguíneo renal, pues no va a poder distribuir fármacos de la misma manera como lo hace en condiciones normales. Entonces, todos estos tres factores me van a alterar la distribución de los medicamentos. Entonces, hay fármacos que se pueden distribuir a áreas especiales. ¿Qué áreas especiales conocemos? Uno, la barrera hematoencefálica, ¿sí? La barrera hematoencefálica, una área específica, especial. Ella es selectiva. Ella no acepta cualquier fármaco allá. ¿Por qué? Porque ella tiene, mire, estas uniones son estrechas. Para que un fármaco atraviese la barrera hematoencefálica, se requiere que sea altamente liposoluble. Si no, muchos pacientes con Parkinson, por ejemplo, las hubieran podido curar probablemente. Por eso la L-dopa carbidopa utiliza un mecanismo que se llama la facilitación. Ustedes no lo han leído. ¿Qué hace la L-dopa carbidopa? La carbidopa lleva a la L-dopa, la lleva a la puerta de la barrera, como si le dijera, entre usted que allá yo no puedo ir. Entonces te abre la puerta y ella ingresa. ¿Por qué? Porque esta barrera tiene uniones muy estrechas, no puede pasar un gran porcentaje de fármaco allá. Entonces, muchos fármacos no podrán atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, ejemplos de medicamentos que atraviesen VHE, barrera hematoencefálica, antidepresivos,
analgésicos opiáceos, otros antipsicóticos, otros anticonvulsivantes, ¿sí? Porque tiene que inhibir la excitación neuronal. Entonces, anticonvulsivantes, antipsicóticos, anestésicos, ¿qué otros fármacos? Ciertos antibióticos, ¿sí? Sí, pero estaría dentro del género de estos, de los opiáceos. Entonces podríamos decir que ciertos antibióticos, ejemplo, los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿sí? Podrían atravesar la barrera hematoencefálica. Las cefalosporinas de tercera, cuarta y quinta generación podrían atravesar allá. Por eso yo podría tratar una meningitis por Neisseria meningitidis utilizando ciertos antibióticos, inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Sí me hago entender? Pero se requiere necesariamente que el fármaco sea altamente liposoluble. Y hay fármacos que van a atravesar la barrera placentaria. La barrera placentaria. Entonces, fíjense lo importante, la diferencia, ¿no? Esta, en cambio, es muy sensible. La mayoría de los medicamentos te van a atravesar esta barrera. Por tanto, aparece una clasificación que se llama la clasificación X del embarazo, según la FDA, la Food and Drug Administration. Entonces, ellos van a transportarse por transporte activo y difusión pasiva. Yo siempre he comparado a esta barrera como esta, la cuarentona, le digo yo. ¿Por qué cuarentona? La barrera hematoencefálica. Perdón, esta es la hematoencefálica. Esta yo le digo la cuarentona. Y a esta yo le digo, ¿sí? La que acepta lo que sea, la que tiene las hormonas elevadas y entonces le cae a lo que sea. En cambio, los cuarentones o las cuarentonas somos más selectivas, ¿sí? Sabemos con quién queremos andar y con quién no. En cambio, por ejemplo, usted le dice, usted una niña por ahí, tin, le cae y hasta ahí. ¿Sí? Porque ustedes tienen esas cuestiones hormonales elevadas. ¿Sí? Entonces, yo a esta le digo siempre la cuarentona, es selectiva, ella no acepta cualquier tipo. En cambio, esta, lo que sea. Aunque, por eso ustedes van a encontrar esa clasificación. Fármacos que afectan durante el embarazo. Por eso, muchos fármacos no se pueden administrar durante el embarazo, porque atraviesan esa barrera. Luego vamos a mirar, les vamos a mirar una lectura, un artículo que les voy a mandar también para el próximo corte, que se llama Uso de fármacos en el embarazo. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué aspectos son importantes? Me tienen que decir a las 7 porque yo a veces me emociono mucho y me paso. Bueno, listo, está bien, pero uno dice, pero calma. Entonces, el paso de los fármacos a los tejidos es variable. Ya sabemos por qué es variable, depende de muchísimas condiciones. Los fármacos pueden acumularse en órganos distintos a la diana. ¿Cuál es la diana? La biofase. ¿Sí o no? Por ejemplo, una quinolona, que es un antibiótico que se usa en la IBU o en la neumonía, cuando se administra en los niños, como ella se acumula en tejido óseo, ella no se puede usar mucho en los niños, porque deforma hueso.
Está claro, todos los niños tienen trastornos en el crecimiento. La mayoría acceden mal ¿a quién? Al sistema nervioso, y ya se los comprobé. Les dije que esta barrera requiere necesariamente que el fármaco sea muy liposoluble, sea muy selectivo. La mayoría de los fármacos que administran a la madre atraviesan la barrera, ya lo dijimos también. ¿Y entran a dónde? A la circulación fetal. Y entonces, muchos fármacos pueden ser teratogénicos, producir deformaciones. Pueden ser fetotóxicos, hasta que se va, ¿no? Bueno, entonces, eso con respecto a la distribución. Sí, claro, de hecho el ibuprofeno produce alteraciones renales, claro. Cada rato el INVIMA lanza alertas para el uso de ibuprofeno. Entonces, factores que influyen en la distribución, ya casi vamos a acabar. Yo creo que tocó llegar hasta la D nomás. Todo, menos los paraminofenoles, el acetaminofén, aunque a dosis elevada te puede producir fallo hepático. ¿Qué factores influyen en la distribución? Las características físico-químicas, ya sabemos, flujo sanguíneo a los capilares y porcentaje de fijación a proteínas. ¿Sí? Imagínense que un paciente sea desnutrido, llevado, pues no va a tener proteína. El fármaco se va derecho y se intoxica. ¿Sí? Claro, por la afinidad, porque hay fármacos que tienen una afinidad mayor por ciertos tejidos. Lo que yo le decía de las quinolonas, ellas son muy afines con el tejido óseo, se acumulan ahí y entonces los niños tienen problemas con el crecimiento. ¿Sí está claro? Mija, usted, la de los moñitos, ¿usted está bien? Bien, bueno, ¿alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? ¿Todo claro? Bien, y ahí vamos con la M, con la M, con la A, con la I, con la U. Bien, quedamos entonces que el examen entra hasta distribución. Muchachos, los que están en manera remota, hola. Sí, profe. Sí, profe. Quiero aclararles de una vez, quiero darles una información. El examen para todos, absolutamente para todos, teniendo en cuenta el principio de la igualdad, el examen va a ser plataforma. ¿Cuál es la única condición para la plataforma? Que la cámara tiene que estar prendida, lo mismo que el sonido. Y se deben ubicar en un sitio, obviamente, donde yo, obviamente, los voy a ver a todos. Ya me enseñaron la forma de verlos a todos en la plataforma. Tienen que tener micrófono y tienen que tener cámara prendida. ¿Sí? Muchachos, no le quiero ver a nadie, relojes en la mano. Se me quitan los relojes y no quiero verles audífonos, cero audífonos. El que entre al parcial con el micrófono apagado o el que entre al parcial con la cámara cerrada, no le valgo una sola pregunta. Y voy a mandar la comunicación al correo del señor Pimienta, que es su líder, para que les mande la comunicación a todos con copia al departamento de biomédicas. Esto lo hago ¿en qué? En base al principio de igualdad. Como la mayoría está en acceso remoto, el examen será en acceso remoto.
¿Está claro, muchachos? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ese día, faltando media hora para el examen, los voy a llamar a lista. Se quedan de una vez en la sala con su camarita prendida, ¿sí? Y mientras termino de pasar la lista, pueden tener el micrófono apagado. Pero en el momento en que el examen empieza, el micrófono y la cámara deben permanecer prendidas. Y voy a estar llamando todo el tiempo, porque yo lo voy a estar mirando. ¿Cómo? 45 minutos, 30 preguntas. ¿Listo? 45 minutos, 30 preguntas. De escogencia múltiple. Opción 1. Una sola respuesta. 45 minutos, 30 preguntas. Muchachos, ¿me entendieron? Sí, señora. Ese día no me van a decir que es que en la casa hacen bulla, pues se entran al baño. O si la casa hace bulla, se entran a la habitación. Listo, profe. Listo. Bien, muchachos, un abrazo, tengan un buen fin de semana. Profe, Igualmente, Profe, el taller, ¿cuándo lo monta? profe, sí, ¿Cómo? el taller, referente al taller. Este fin de semana les subo el taller a la plataforma. Bueno, profe, muchas gracias. O se los mando con pimienta, ¿listo? Bueno, profe, y para Bueno, profe, entregarlo, ¿das cuánto? Hasta el otro viernes tienen plazo para que se lo manden a Pimienta, ¿sí? Grupos de 5 o de 6 personas, y Pimienta me va a mandar un solo correo a mí. ¿Está claro, jóvenes? Vale, profe. Claro, profe. Claro como el agua, ¿no? Bueno, 80-20, acuérdense. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Excelente fin de semana. Gracias, profe. Igual, profe, gracias. Chao, profe. Cuídense. Chao, chao.